Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita. Colores para la vida. Es verdad, tenemos visita, ya lo habíamos anunciado. Vamos a tener con nosotros durante este programa a Francesca Cervantes. Francesca Cervantes, lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida. Muy buenos días, Francesca, ¿cómo estás? Hola Amanda, ¿cómo estás? Buenos días con todos, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Entenderán que estamos saliendo por medios digitales. Ya les conté el tema de la tormenta, el tema de quedarnos en Santo Domingo, pero estamos muy felices de darle la bienvenida. Cuéntanos un poco, la primera pregunta para estos lunes de especiales siempre es, aparte de Francesca Cervantes, ¿cómo te definirías tú? Más allá de un nombre, más allá de... ¿Quién eres tú? ¿Qué haces tú? ¿Cómo te defines tú como persona? Bueno, es una pregunta súper profunda, la verdad, y me gusta un montón porque justamente no hace mucho veíamos este tema en clase de teoría social y es el quiénes somos. Entonces creo que por todo lo que viví desde muy chiquita, siempre fue muy confuso decir, Fran, ¿quién eres? Y intentar etiquetarte más allá de la enfermedad que tengas o de lo que te haya pasado o por cualquier otra situación en tu vida, es difícil ir viendo más allá de quién eres. Entonces, con el paso de los años, ir creciendo, ir aprendiendo de mí misma, se me hizo la pregunta. Entonces, creo que Francesca es construcción siempre. Soy una persona que siempre está yendo más allá, buscando cosas nuevas que hacer, cosas nuevas que aprender, y asimismo siento que el propósito de alguien es siempre servir. Entonces creo que eso es lo que estoy intentando descubrir un poco ahora, ir descubriendo cómo puedo ayudar a las personas, cómo tal vez lo que viví puede ser de inspiración para otros, de sabes que no estás solo en esto. Entonces eso es un poquito lo que tal vez me definiría ahora como persona. Muy bien, me parece muy interesante, ¿no? Normalmente cuando uno hace esta pregunta, lo primero que solemos responder es, bueno, yo, Amanda, soy diseñadora gráfica, tú, Francesca, no solemos responder realmente quiénes somos, ¿no? Es una respuesta automática casi, el decir a qué nos dedicamos o qué nos ha pasado en la vida, más allá de, en realidad, quiénes somos nosotros como seres humanos. Por eso es tan interesante siempre empezar estos lunes de especial con esa pregunta. Siempre es una pregunta que creo que vale la pena hacerse a uno mismo y prepararse por si en algún punto alguien le pregunta, pues, quiénes somos, ¿no? Cuéntanos un poco primero sobre tu edad, porque hablamos con una persona joven, en la radio muchas veces no se nota, no podemos llegar a descubrir la edad de la persona. Entonces cuéntanos sobre tu edad y sobre ¿desde qué edad empezaste tú en este proceso? Empieza ya con la presentación de qué te pasó, cómo fue este proceso, cómo lo tomaste a tan temprana edad y más detalles. Ok, claro que sí. Bueno, yo actualmente tengo 20 años y todo mi tema empieza más o menos a los 12. Yo desde muy chiquita siempre hacía muchos deportes, pasaba en karate, pasaba en natación, ballet, todo, estaba en todo. Entonces siempre estaba muy activa y mi abuelita un día nos dice como que le dice a mi mamá, la Fran está con algo en su pierna, está cojeando un poco en su pierna. Bueno, creímos que era alguna lesión del deporte, ese rato exactamente estaba jugando básquet, entonces tal vez de eso, no sé. Pero como que no nos alarmó mucho porque, como te digo, era una niña súper activa todo el tiempo. Pero claro, como que la situación se va agravando y vemos al traumatólogo, creo que fue noviembre del 2015, si no estoy mal. Y después de varios exámenes de muchos doctores, vimos que no era solamente algo de mi rodilla o de mi columna, sino que iba más allá y terminó siendo un caso neurológico. Uh-huh. Entonces me diagnosticaron
con un tumor intramedular, específicamente un astrocitoma grado 1 se llama, y es un tumor que es benigno. Es muy poco probable que se vuelva maligno, es decir, cáncer, pero está ahí. Y claro, aquí los doctores dijeron como que, o sea, tan chiquita, primero no sabemos si nació con eso, cómo se desarrolló, qué pasó, pero imagínate en una niña de 1,40, un tumor de 15 centímetros en su espalda. Entonces sí fue medio choqueante la situación para todos, y más que nada porque era un caso súper raro, para nada conocido. O sea, de hecho hasta el 2016, que fue cuando tuve mi cirugía, en Ecuador me parece que habían máximo 2 casos que habían operado y que lastimosamente no fueron exitosos, porque tal vez o por donde se encontraba el tumor o por la gravedad o la complejidad de la cirugía, pero claro, es un tema súper delicado. Entonces el tumor estaba exactamente adentro de la columna, entre todos los nervios que controlan nuestros esfínteres, motricidad y absolutamente todo. Entonces los doctores, más de los 6 doctores que vi, no nos daban una esperanza. Entonces era como que podemos hacer la cirugía, pero no sabemos las probabilidades de que pueda volver a caminar, silla de ruedas para el resto de la vida, tal vez máximo, alguno me dio hasta máximo 5 años de vida, me parece. Entonces no sabíamos qué hacer, cómo reaccionar o claro, como que cómo seguir. Hablamos de que esto fue a una edad bastante temprana, hablamos de 12 años, este proceso de empezar a ir al doctor, de ver qué está pasando, un poco incluso de incertidumbre familiar, porque claro, no es tan fácil dar una noticia a una niña de 12 años, es un poco complejo, lo digo por experiencia propia, pues en el tema de doctores, hospitales, nunca es un buen ambiente, y peor para un niño, ¿no? Peor para alguien que es tan vulnerable, que es tan inocente y que lo último que se te ocurre es que al final un dolor de pierna, por ejemplo, se convierta en un tumor tan grande y tan grave. ¿Cómo es que te dan la noticia? ¿Tú siempre estuviste atenta en todo este proceso? ¿Siempre te dijeron la verdad o esperaron a tener un diagnóstico más claro? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo manejaron en el tema, sobre todo familiar, que me imagino que es el núcleo en donde empezó todo esto? Claro. A ver, creo que en el tema familiar yo siempre como que fui un poquito más madura para mi edad, entonces yo sabía todas las cosas claras. O sea, era como que, y claro, como que nunca hablamos como que en que preferiblemente que la Fran no esté o que después le digamos sí, no, como que todo el tiempo estaba al tanto yo también. Entonces el doctor que me diagnosticó, de hecho, es un traumatólogo que le operó a mi mamá, si no estoy mal, y a mi abuelito también, si no estoy mal, por algún tema traumatológico. Entonces ya nos conocía, entonces era como que medio el doctor de la familia. Y me acuerdo que sí, cuando el doctor nos dijo el diagnóstico, yo estaba presente. Lo que sí fue que algunas veces cuando teníamos consultas con, no sé, el neurólogo, el neurocirujano, a veces no mi familia, pero el doctor pedía o sugería que salga y que después ellos hablaban conmigo. Entonces creo que solo una vez yo acepté y no estuve en la consulta, y después mi mamá y mi abuelita como que medio toparon por encima el tema y ya, pero de ahí el resto siempre estuve presente. ¿Esto lo consideras adecuado? Digamos, a lo mejor podrían estar pasando uno de nuestros oyentes una situación similar, no solamente con niños, sino muchas veces con los adultos mayores se hace lo mismo, ¿no? A lo mejor intentar esconder el diagnóstico, intentar maquillarlo, intentar hacer que suene menos grave de lo que tal vez es. Esto tú, como haber estado ahí y vivirlo en primera persona, ¿lo recomiendas? ¿Cuál es el proceso que tú, en tu opinión, recomendarías si alguien está pasando por una situación similar? Ok, yo creo que lo mejor va a ser siempre diciéndote como paciente que sepas la verdad, porque es mucho más feo que vivas, como lo mencionaste, en esa incertidumbre de que qué me está pasando, es bueno, es malo, no es tan bueno, no es tan malo. Entonces como que tal vez en la posición de un paciente, y si es que hay
ese miedo de que no, tal vez no vaya a estar enterado de lo que me está pasando, hablar con la familia y de verdad creo que todo está en el poder de la mente y cómo tú te predispongas a tomar las cosas. Entonces, si es que desde el comienzo lo toman como que un tema súper delicado y lo maquillan y te dicen, no, estás bien, tranquila, todo está bien, va a ser muy complicado porque siento que te debilitan, o sea, no te están diciendo la verdad de lo que pasa, aparte de que eres tú quien está teniendo la enfermedad. Tienes que tener la fuerza, que obviamente no es fácil, pero que tú sepas y estés al tanto de lo que está pasando, sí te va a ayudar un montón, hasta para dejar de sobrepensar, que a veces esa es la parte más complicada de llevar una enfermedad grave, digámoslo así, que vivir en incertidumbre y tu cabeza da vueltas y vueltas y eso a la final puede hacerte muchísimo más daño que tu propia enfermedad. Y lo digo porque una de las teorías, pues, de mi caso es que tal vez se volvió por algo psicológico la malformación de las células y se volvieron este tumor. Entonces creo que siempre es muy importante que tanto la familia como el paciente estén súper al tanto de lo que esté pasando y tomarlo de la mejor manera para que la fuerza sea mutua y todo el proceso sea mucho más llevadero. Algo que normalmente siento que se deja a un lado cuando hablamos de este tipo de casos es el apoyo psicológico profesional. Evidentemente, cuando uno está como paciente o como familiar acompañando una situación de salud, recibimos mucho apoyo de personas cercanas, porque no podemos esperar menos, digamos. Pero muy poco se habla de realmente buscar ayuda profesional, ayuda psicológica profesional, incluso muchas veces psiquiátrica, porque es un tema muy fuerte de llevar para no solamente el cuerpo, sino la cabeza, para nuestra salud mental. ¿Tú recibiste algún tipo de ayuda psicológica profesional? ¿Tal vez tu familia cercana también? Sí, creo lo mismo. Antes de responderte, creo que lo malo es que tal vez nosotros como sociedad tenemos este tema de la salud mental, bueno, ahora ya no tanto, pero antes era medio como que tabú o no sé, no fue bien llevada desde un comienzo, entonces ahora que claro, es muchísimo más fácil darte cuenta, la comunicación es súper inmediata, entonces podemos enterarnos de las cosas que pasan, de cuán grave puede ser un tema por la salud mental, de cómo termina la gente a veces por no estar cuidando de la salud mental, entonces creo que en mi familia fue al comienzo como que, claro, súper raro para nosotros. Y yo sí estuve con una psicóloga durante un tiempo. Y lo importante de esto, como que darle la visibilidad que necesita la salud mental y decir, ¿sabes qué? Porque claro, como un niño de 12 años tiene que saber cómo vivir con un tumor, o sea, entonces es súper importante que estemos tomando en cuenta también todo el tiempo esto, que hay que cuidar lo que piensas, tu mente, la de tu familia, y que todos tengamos la guía de saber llevar las cosas de la mejor manera. Entonces, si yo estuve con psicólogas, ahora también estoy en terapia psicológica y creo que es lo que más me ha ayudado porque a la final son las herramientas que tú mismo vas encontrando para que todo sea más fácil de llevar. Entonces, sí me parece un tema súper importante y tratarlo en familia sería aún mejor, me parece. Claro, tener el apoyo de la familia, como digo, es extremadamente importante. Incluso, pues cuando hablamos de una enfermedad física, hablamos de muchos gastos económicos que vienen detrás. Y claro, muchas veces la atención psicológica se deja para el último porque no hay tiempo, porque no hay dinero, porque no hay las ganas muchas veces o porque no hay la apertura. Uy, Dios mío santísimo, mil disculpas. Cosas de no estar en el estudio, pero no se da la apertura necesariamente. ¿Qué dirías tú? ¿Cómo fue la conversación tuya con tus padres, por ejemplo, o con tu familia de decir, creo que no puedo con esto, necesito una ayuda profesional, o ellos fueron quienes lo sugirieron al final? Claro, en ese entonces, como tenía 12, 13 años,
la verdad no fue lo primero en lo que pensé, como que, sabes, creo que necesito ir a terapia para llevar esto. Entonces, por suerte, mi mamá, que siempre estuvo ahí todo el proceso, o sea, yo siempre digo que la lucha no fue solo mía, porque sin mi mamá nada pasaba. Entonces, ella fue la que tuvo la idea, me dijo como que, sabes, intentemos, ven a esta terapia y vemos qué tal. Entonces, no era la primera vez que yo iba a un psicólogo. De chiquita, un par de veces, me parece que tuve citas también con el psicólogo, pero siempre le veía yo como el malo al doctor. Entonces, como que no hablaba o le mentía, decía sí, no, lo que sea. Y claro, con este tema, porque ya es como que, Fran, tienes un tumor en la médula, vamos a hablar con un psicólogo, cambia totalmente la cosa, ¿no? Entonces, igual cambió como que mi perspectiva que tenía y mi apertura hacia los psicólogos, porque tal vez, no sé, fue por miedo, por miedo, principalmente, que tal vez de más chiquita no hablaba con los psicólogos, y después de eso se hizo más fácil, más llevadero. Igual como que al tener 12 años no es como que te van a sentar y te van a hacer preguntas durante 45 minutos, pero, ¿sabes? Pintemos una mandala, plantemos una plantita. Entonces, como que por medio de actividades, y me parece que ese es algún tipo de las muchas terapias psicológicas que hay, es mucho más llevadera la situación. Y claro, después de la cirugía ya no volví a ir al psicólogo hasta verano del año pasado, que también como que estaba viviendo demasiadas cosas al mismo tiempo, no me sentía para nada bien, estaba viviendo en el extranjero, lejos de mi familia. Entonces le escribí a mi mami y fue como que, mami, ¿sabes qué? Quiero estar en terapia, o sea, siento que es la mejor opción. Entonces entiendo que, claro, como lo mencionaste, a veces no es la prioridad para muchos, porque estás gastando en hospitales, estás gastando en cualquier otra prioridad que tengamos, y la terapia queda un poco como que en segundo plano. Pero creo yo que cada vez es más importante darle la prioridad que necesita, y claro, que podamos de alguna forma acceder a ella, porque sé que también no es un tema tan fácil, tristemente, en el país, como que si es que intentamos ir al psicólogo tiene que sí o sí ser de forma privada. Entonces, eso también es otro tema. Claro, la accesibilidad a la terapia psicológica es todo un privilegio, realmente todo un privilegio, del cual normalmente las personas que accedemos a terapia psicológica estamos conscientes, ¿no? Que es todo un esfuerzo que se hace, tanto económico como mental, porque tomar la iniciativa de decir necesito ayuda, creo que necesito que me apoyen en esto, también es una decisión muy valiente, ¿no? Es salir de la zona de confort y finalmente incluso irse en contra un poco de las creencias, entre comillas, de la sociedad, de que al psicólogo solo van los locos o al psiquiatra solo van los locos. Entender que sin esa ayuda tal vez no podríamos pues seguir este proceso de forma correcta. Mi querida Fran, te comento que en los días de lunes tenemos un pequeño segmento de salud con uno de nuestros patrocinadores, que en unos minutitos estará con nosotros. Es un segmento de 15 minutos y después de este pequeño segmento vamos a volver con Fran, porque hay varias preguntas. Uy. Entre esas está una pregunta de Marta López, que nos dice, solamente como para tener en cuenta el dato, ¿cómo es el nombre del doctor traumatólogo que ha atendido a tu familia y que te atendió a ti? Supongo que para sacar una cita, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, les súper recomiendo. En mi familia hay este tema de artrosis temprana, creo. Entonces, el doctor, me parece que estaba en el hospital militar, pero también lo atiende aparte. Entonces, es el doctor Patricio Zumárraga. Si quieres, Mandy, te lo escribo para que les pases tal vez el contacto después. Y nada, como que sí, súper buen doctor. Esta es una pregunta que nos hace también una de nuestras oyentes, que a lo mejor puede ser una pregunta ahora mismo sencilla o un poco más sencilla de responder de lo que fue en su momento, y es: ¿cuál fue tu diagnóstico de vida, tu tiempo de vida que te daban los doctores en un principio?
Ok, creo que lo mencioné al comienzo, si no estoy mal, pero la cosa era que aquí nadie realmente sabía qué me pasaba. Entonces es súper chistoso porque de hecho hubo una cita médica que el doctor literalmente tuvo que sacar un libro, hojear, leer y después como que decirnos algo. Entonces, eh, exactamente como que algo que los doctores digan, ah, sí, aquí dice exactamente es así, no, pero, o sea, no tuvimos esa respuesta, pero me parece que con los estudios y todo, el cirujano dijo que probablemente tendría unos 5 años de vida si es que no se podía hacer una cirugía exitosa. Entonces, como les comenté, eso fue cuando tenía 12, tengo 20, entonces no fue así. Claro, ya nos pasamos un par de años Un par de años de vida, sí. lo cual es realmente pues aliviante, ¿no? ¿Cómo Sí. fue el proceso de la cirugía? Me comentas que aquí en el país en realidad no lograste encontrar una salida viable. Entiendo también, porque hemos conversado antes y porque hemos investigado, pues el caso, hay que aclarar, Fran es amiga mía desde hace un par de años, no es pues nada más una invitada. ¿Cómo fue el proceso de irte fuera del país y hacer tu cirugía? Porque aquí pues no veías a lo mejor la salida deseada. Ujú. Claro, a ver, para empezar, creo que con lo económico, que va a ser lo más complicado siempre, nosotros creamos una campaña en Facebook que la página hasta ahora sigue abierta si es que alguien desea ir a chequear, se llama De la mano con Francesca, y dentro de esa página, de verdad, sin mi mamá, o sea, wow, movió cielo y tierra, hicimos demasiadas actividades para ir recaudando el dinero y nada, creo que llegamos hasta como $45,000 si no estoy mal, o sea, recibíamos donaciones de España, de Bélgica, era una locura el alcance que tuvimos, que logramos tener y al mismo tiempo como que súper bueno, ¿no? Porque a la final yo logré irme a Alemania, que me operen en abril del 2016, después de, como dije, como que no tener mucho éxito aquí encontrando un doctor, o si es que había un doctor, decía como que esta sería mi primera cirugía del caso, entonces como que no les prometo nada o así. Claro. Entonces era como que, o sea, daba un poco de miedo, ¿no? Entonces, investigando un montón, antes de irme a Alemania estuve en Panamá con el grupo de los masones que hacen como que esta ayuda y a veces llevan a un grupo de pacientes, de niños exactamente, a que tengan esta cita médica en Panamá con doctores que hacen como que estas misiones como que en el Solca de Estados Unidos, por decirlo así. Entonces ellos van, te ven y aceptan tu caso o no. Entonces como lo mío era neurológico, muy complicado, no me aceptaron. Entonces después de una semana regresamos a Ecuador, eso fue en febrero. Y el 1 de abril viajé a Alemania con mi mamá, donde estuvimos por 2 meses para que me hagan la cirugía en este hospital, también investigando un montón con familiares que nos pasaban contactos, datos. Dimos con esta clínica y claro, les mandamos mi caso, aceptaron mi caso porque son una clínica universitaria. Entonces, más allá como que de solo operarte, también te usan para los estudios y todo. Entonces, ellos, yo creo que, si no estoy mal, fui la 8ª cirugía de este caso, que claro, si comparamos con cualquier otra enfermedad o cirugía, es muy poquito el número de cirugías que han hecho. Entonces, pero aún así, seguía siendo más que en el Ecuador. Entonces, fuimos, tuve ya mi cirugía y claro, o sea, también fue otro tema, porque como me preguntabas, cómo era como que me decían a mí directamente las cosas, los doctores, mi familia, en Alemania, sin saber alemán nosotras, claramente. Por suerte, tengo la ventaja de saber inglés, entonces yo fui todo el tiempo la traductora de mi mami. Wow. Entonces, si es que a ella le decían, la Francesca se va a morir, yo le tenía que traducir eso a mi mamá. Entonces, eso fue, claro, otro tema súper fuerte, y porque también creo que todo el tiempo yo estuve al tanto de todo porque era la primera en saber las cosas. Entonces, sí, fue un tema súper loco. Mi cirugía duró 17 horas, si no estoy mal. Fueron 2 cirujanas
que ya tristemente ya no está en el hospital porque como te comenté el año pasado tuve la oportunidad de volver, entonces vivía ya unos meses y fui a la clínica. Me dijeron que muchos de los doctores que asistieron no estaban ya trabajando en el hospital, pero fueron 2 cirujanas que wow, de verdad, lograron extirparme no estoy seguro, el 75% del tumor, si no estoy mal. De los 15 centímetros se quedaron casi 3. Entonces, sí, fue una cirugía súper loca, pero gracias a Dios exitosa. Entonces yo después de la cirugía estuve en silla de ruedas. Y claro, ese es otro tema chistoso porque yo dije, ok, o sea, nunca hablamos de silla de ruedas como que después de la cirugía, porque lo que yo entendí, una niña de 12 años era como que no logramos sacarte el tumor, te vas a quedar en silla de ruedas. Me lograron sacar el tumor, me despierto y yo sí, ¿por qué no puedo mover las piernas? Entonces, claro, después entendí que es todo un proceso, que a pesar de no poder mover las piernas, la cirugía fue un súper éxito y todo fue un proceso. Entonces me dijeron, en unos 6 meses vas a ir lentamente, ir volviendo a caminar y todo, rehabilitación física todo el tiempo, que hasta ahora, luego de 8 años, sigo teniendo. Entonces yo dije, ok. Y muy Francesca de mi parte, me dijeron 6 meses. Yo dije, no vamos a ser 6 meses, vamos a ser menos. Entonces recuerdo que empecé la rehabilitación en mayo, un mes después de la cirugía. Yo regresé a Ecuador el 1 de junio y para mi familia nos fue a recibir al aeropuerto y para sorprenderles yo salí de las puertas del aeropuerto con mi andador, ya no en la silla de ruedas. Entonces fue súper guau para ellos también y claro, después poco a poco toda una lucha interna también, porque claro, es difícil volver a caminar como un bebé, o sea, es aprender como un bebé. Claro. Entonces es todo un proceso, pero ahora ya no hay silla de ruedas, no hay andador. Mi pierna derecha es un poco más débil que la izquierda y como te digo, sigo en constante rehabilitación. Eso es algo que tengo que hacer de por vida para ganar la fuerza y claro, como que seguir avanzando como lo he estado en los últimos años. ¿Crees tal vez que esta enfermedad ha unido a la familia de alguna forma? ¿Te ha dejado algún aprendizaje? Porque, ok, topamos el tema de que evidentemente fue una enfermedad difícil de llevar, fue una enfermedad complicada, no solamente para ti, sino para tu madre, para las personas que estuvieron más cercanos, pues ya a tu caso, como familia, como amigos. ¿Crees tal vez que esta enfermedad los unió, les dejó algo bueno? Aparte de, evidentemente, tu vida, el hecho de que ahora mismo pues puedas estar aquí contándonos tu historia. Sí, 100%. O sea, creo que nunca había pasado algo así de grave en nuestra familia y menos en alguien tan chiquito, ¿no? Porque, claro, yo como primera hija, primera nieta, primera sobrina y única mujer, estaba así sostenida. Entonces, que me haya pasado esto tan fuerte, a todos nos dejó como que súper wow. Pero después de volver, la familia siempre se sintió como que ese abrazo, y aún así estando lejos, porque imagínate, me pongo también en los zapatos de mi mamá, irte a otro país, a otro continente donde nunca habías estado, donde no entiendes el idioma, sola con tu hija sin saber qué va a pasar. La familia en ese momento, wow, o sea, de verdad es un súper apoyo, y como te digo, siempre se sintió como que un abrazo, siempre hemos sido muy unidos. Entonces creo que esto a todos nos dejó una súper lección de vida y ahora no podemos estar más agradecidos, y también nos hizo muy fuertes. O sea, creo que ahora ya no se nos hace tan fácil hundirnos en el vaso de agua viendo el problema, porque decimos, ok, está bien, o sea, racionalizamos las cosas y vemos que, o sea, no, el problema no es tan grave como parece, y se nos hace mucho más fácil como que encontrarle la solución ahora a lo que sea que se nos ponga en la vida, porque
pudimos con esto y ahora sabemos que podemos con mucho más juntos y también individualmente porque, o sea, te carga, es un montón lo que pasas. ¿Crees tal vez que sin el apoyo de personas externas, lo digo por experiencia propia, nosotros hicimos una recaudación de fondos para poder costear los tratamientos de mi papá, que son tratamientos costosos? Cuando hablamos de una enfermedad, pues hablamos de mucho, mucho dinero, y cualquier aporte ayuda muchísimo, desde $1 hasta aportes un poquito ya mayores, ¿no? ¿Crees que sin el apoyo, cómo hubieras podido, o cómo se siente haber tenido tal vez una recaudación tan exitosa, que tantas personas, incluso sin conocerte, sin haberte visto nunca, sin saber nada de ti, te hayan dado, como digo, $1 que ayudó muchísimo a esta causa, ya que tú estés aquí ahora mismo, pues contándonos esta historia? Sí, creo que eso es lo que a veces pienso y digo, no sé cómo voy a terminar de agradecer, o sea, no me va a alcanzar la vida para terminar de agradecerles a todas las personas que han estado y siguen estando ahí, porque como dices, o sea, $1 ayuda y claro, o sea, la mitad de las personas que donaron estoy segura que no me conocían, no era la primera vez que hablaban de mí, o un pariente de muy, muy lejano les contó de mi caso y tener el corazón de ayudar se me hace guau, o sea, de verdad que. Y eso creo que es algo que también intento vivir día a día con este como que mantra de ser 100% agradecida de absolutamente todo, porque nunca sabes por qué está pasando una persona. Entonces, yo teniendo este problema, siempre intento ayudar, y que las personas hayan sido de la misma forma conmigo, me llena el corazón como no tienes idea. Y más allá del dinero, en mi colegio también hicimos una recaudación, contamos mi caso, pedimos ayuda, y hasta ahora tengo guardadas las cartas yo estaba en séptimo y sí, fue entre séptimo y octavo de básica. Entonces hasta ahora tengo las cartas de niñas que estaban en tercer grado escribiéndome sin conocerme: Francesca, que Diosito te bendiga, que no te pase nada malo, que estés bien. Entonces como que más allá del dinero, como que sentir ese apoyo de las personas, como que hacerte una carta sin conocerte y deseándote todo lo mejor, wow, o sea, te llena el corazón como no tienes idea, y también me hace sentir tan afortunada porque ya no es solo mis amigos, ya no es solo mi familia, pero como que sentir de verdad que la gente está ahí para ti, que tú también puedes estar ahí para todas las personas, así, me quedo sin palabras, de verdad. Es muy bonito sentir ese apoyo. Muchas veces cuando hay muchas personas rezando para un mismo objetivo, o apoyando de forma espiritual, a lo mejor incluso no religiosa, pero mandando la mejor de las energías, mandando, como dices, mensajes, cartas, solamente el demostrar estoy aquí por si necesitas algo. No sé qué hacer, porque casi nadie sabe cómo actuar, incluso como paciente, como familia cercana, no estamos preparados, no estamos tan como cercanos a este tipo de casos tan graves, tan extraños aparte, porque no podemos ni siquiera encontrar tanta información de casos exitosos y todo lo demás. Pues sentir este apoyo como incluso lejano, como digo, cualquier cosa, si necesitas, estoy aquí, solamente para que lo tengas en cuenta, es muy bonito y demuestra incluso esta esperanza que nos da de la sociedad, el decir, ok, no toda la sociedad se está destruyendo o está deteriorándose. Hay personas buenas, hay personas con un buen corazón, y hay personas dispuestas a poner dinero, energía, esfuerzo en esto, en realmente ayudar a alguien más. Y ver causas así nos llena el corazón, y ayudar causas así nos hace sentir muchísimo mejor. Ahora sí, 12:18. Para empezar a leer las preguntas, creo que hay un factor importante a mencionar, Fran. ¿Cómo es que tú ahora te encuentras? Como dijiste, ya pasaste por un proceso de silla de ruedas, pasaste por un proceso de andador. ¿Tú ahora mismo caminas sin ayuda de algún aparato externo? ¿Cómo es que pues te desarrollas y te desenvuelves hoy en día en el mundo? Ok, sí, como les mencioné, fue un proceso, claro, han sido ya 8 años de la cirugía, y yo estuve
tal vez un semestre entre silla de ruedas y andador, y de ahí en andador, con férula, con toda la ayuda posible hasta tal vez 2018, y desde el 2019 cada vez siendo mucho más fácil, por supuesto, camino sin ningún tipo de ayuda. Como les mencioné, mi pierna derecha siempre va a estar un poco más débil que la izquierda, entonces como que tengo un poquito de cojera que también depende del día. A veces me despierto como que con la pierna más cansada, a veces más fuerte, entonces nunca va a ser igual, pero claro, ahora estoy como que totalmente bien, sin depender de ayuda para caminar, y también ya no necesito que alguien esté ahí mucho, ¿no? Porque antes sí como que nos daba miedito, nunca iba sola, perdón, siempre le pedía a una amiga en el cole que me lleve del bracito, o siempre con mi mamá o siempre con alguien, pero no, por suerte ahora todo bien. Mi caso, al no ser cáncer, no necesité ningún tipo de tratamiento de quimioterapia o radioterapia, tampoco tengo ningún tratamiento médico y estoy solamente en observación, y una vez al año tengo que hacerme una resonancia magnética para observar el restante de tumor que me queda en la columna, y más allá de eso, todo con normalidad. Muy bien, esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una pregunta de Vladimir que dice: me gustaría saber qué es lo que ella piensa de cómo le ve el resto de la gente. Tal vez en algún punto, sobre todo en la silla de ruedas, en el andador o con férula, ¿sentiste las miradas de las personas? ¿Te sentiste incómoda? ¿Cómo trabajaste en este proceso tal vez de pues seguir manteniendo tu autoestima a pesar de que a lo mejor te vean de forma, no sé si extraña, pero sí poco común? Sí, es una súper buena pregunta y es un tema que nunca se va porque, claro, al estar en una silla de ruedas o llegar al colegio en un andador y todos los niños corriendo en el recreo y tú con tu andador, es difícil, claro que sí, es muy difícil, y creo que al comienzo me afectaba muchísimo más que ahora, pero es normal, o sea, al tener esa edad, al estar en el desarrollo y ver cómo todas tus amigas están en un entorno y completamente diferente, con otro estilo de vida, y tú estás más en la casa, más en los doctores, con tu andador, yendo a la rehabilitación, es complicado. Entonces, creo que sí, o sea, definitivamente todos como que si es que ya no estás caminando como el resto, siempre te van a regresar a ver, o se te quedan bien en la silla, se te quedan bien el andador o lo que sea. Entonces, y también no importa el lugar, ¿no? Porque claro, puedes salir a la tienda, puedes estar en el colegio o en el trabajo, y eso va a pasar inevitablemente. Entonces creo que es complicado. Ahora creo que con el tiempo fue un poco más llevadero, ¿no? Como que, porque antes me pasaba como que me daba esta ansiedad social de que no, es que todos me van a ver, y eso me paralizaba aún más y se me hacía aún más complicado ir de la puerta del colegio a la clase, por ejemplo. Siempre fue súper difícil, pero ahora es como que sigo trabajando en eso constantemente, pero creo que es de tener claro a ti como persona lo que eres y cómo estás, porque si sabes que estás bien, si sabes todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, nadie va a lograr bajarte de donde estás. Entonces creo que es un trabajo de muchísima autoestima, también entra un montón del amor propio, porque es ser diferente al resto te va a afectar, verte diferente al resto te va a afectar. Entonces hay que trabajar mucho en lo personal, irte construyendo a ti mismo, irte mimando con mucho amor, como me dice mi psicóloga siempre. Hay que tener mucha autocompasión, y eso es lo que nos va a ayudar a que sea muchísimo más llevadero todo. Y claro, creo que nunca voy a dejar de recibir como que tal vez esa miradita de ¿qué le pasa en la pierna? O que me pregunten como que ¿estás bien? O mucha gente, tengo un amigo que de años y recién me dijo la semana pasada como que
yo me acabo de dar cuenta que coge así, nunca me di cuenta y es como que súper loco, porque al final siempre depende de en lo que el resto se fije. Así que tampoco como que hay que ir con eso, como con esa carta de presentación de como que no me veían, estoy en silla de ruedas o no puedo mover bien la pierna, sino que fresco, o sea, como estés tú, como te sientas bien y ya, si es que el resto pregunta, cuestiona o tienes esas miradas, saber tú primero, decirte a ti mismo, está bien, no pasa nada, no es nada malo, y después, claro que estás tú en todo el poder de decidir si es que estás abierto a explicarle a la gente, a contarle, a decir, sabes que no, sabes que esto, o no hablar del tema y listo. Claro, hay que entender también que muchas veces estas miradas, más que de juzgar, son de curiosidad. Incluso muchos niños que a veces hacen preguntas, pues inocentes que engloban, claro, una explicación mucho más compleja que a lo mejor en el tema de autoestima, en el tema de todo el proceso por el que puede ser pasar por una enfermedad así, puede ser complejo, y todo esto se centra en la empatía de la sociedad finalmente, en la sociedad entender que cada uno tiene su propia lucha y que en este caso, por ejemplo, a ti te podemos ver porque tal vez la pierna no tiene la movilidad, entre comillas, normal, o podrías no notar físicamente que está pasando algo interno y de igual forma estar pasándolo. Entonces hay que ser muy empáticos, porque más allá de notar o no notar ciertos detalles, pues cada uno tiene su lucha, ya sea de salud o psicológica o las dos, y hay que respetarlo mucho, con mucha empatía. Y al final nada más que brindar apoyo. Por aquí, bueno, evidentemente tenemos mensajitos mencionando siempre la valentía, la fortaleza que implica a lo mejor sobrellevar una situación así, ¿no? Me gustaría preguntarte, Fran, ¿qué necesitaste o qué necesitas ahora para continuar con esta misión de ayudar? Mencionaste desde un principio que pues tu posición ante todo esto ha sido, ok, yo ahora mismo estoy bien, ahora mismo puedo estar contando mi historia, puedo estar compartiendo mis historias. ¿Cómo es la forma en la que tú vas a ayudar a las demás personas que tal vez están pasando por una situación similar, ya sea como paciente o a lo mejor como familiar cercano? Ok, creo que ahora tenemos la súper herramienta de las redes sociales, entonces así es. Como ese fue el medio con el que empezamos, con el que mi caso se hizo conocido, con el que logramos recaudar el dinero necesario para lograr todo lo que hicimos, siento que puede ser el mismo espacio que ahora pueda abrir yo para las personas que necesiten. Entonces siempre necesitamos de algo, así sea un mensaje de aliento, un mensaje de que sabes que no estás solo, hasta el contacto de un doctor, el contacto de tal clínica, de tal rehabilitador. Entonces creo que ese es el pasito con el que espero y estoy queriendo empezar. Obviamente también teniendo el espacio como para poder compartir mi historia, para poder llegar a gente, para poder decirles que hay alguien aquí que pasó por tal vez algo similar a lo que ellos están pasando, y por cualquier cosa que necesiten, estoy abierta a esto, como que compartir mi testimonio y dar como que esa esperanza que a veces sientes perdida, ¿no? Así sea como lo mencionaste, como paciente o como familiar o como una persona cercana, alguien que está pasando por una situación complicada de salud, saber que está ese apoyo. Entonces eso, siempre mis mensajes están abiertos. Si quieres puedo también ayudarles con mi Instagram para que me escriban sin problema y eso. Sí, claro que sí. Me gustaría que pues dictes, como dices, tu nombre de usuario de Instagram. Por temas de privacidad, normalmente el WhatsApp no es siempre una buena opción para dictar, pero digamos que las redes sociales siempre están abiertas, sobre todo, como dices, para buscar este apoyo en este proceso que a veces es
es complejo, ¿no? Uno se pierde, ¿no? No sabe muy bien cómo afrontar estas situaciones o en quién confiar, a quién pedir ayuda. Y sobre todo las personas que no han pasado tal vez por un proceso similar, a lo mejor muchas veces nos dan consejos o nos dan comentarios que no están 100% acertados precisamente por eso, porque tal vez al no haber pasado por una situación similar, les es complejo ponerse en nuestros zapatos. Me parece que pues tú eres una muy buena opción para buscar este asesoramiento, ¿no? Claro que sí. Entonces sí, les puedo ayudar con mi Instagram sin problema. Me pueden buscar todo minúsculas, francesca.cervantes. Francesca se escribe como Francisca, pero con E. Claro, Francesca. Francesca. Y nada, ese es mi Insta. Pueden escribirme para lo que necesiten y más bien yo con todo el corazón les puedo ayudar en cualquier cosa que me sea posible, por supuesto. Tal vez algún mensaje, algún agradecimiento para quien nos esté escuchando, algún mensaje para alguien que a lo mejor está pasando por una situación similar. Y antes de darlo, me gustaría que nos comentes si en algún punto, que fue una pregunta de uno de nuestros oyentes, tuviste algún apoyo por parte de una fundación. Claro, ok. Sí tuve la ayuda de una fundación. Gracias a una compañera de trabajo de mi mami llegué a la Fundación Cecilia Rivadeneira y ahí empezó como que el apoyo psicológico por todos los programas y actividades que tienen. Ellos ayudan a familias y niños con enfermedades catastróficas. Entonces personalmente lo que más me ayudó en ese momento fue las obras de teatro que hace la fundación con los niños enfermos. Entonces es súper guau, la verdad. Entonces siguen ellos haciendo actividades, siguen siempre pendientes del caso, aunque ya no sea tan niña, aunque ya no esté pasando por la enfermedad en el momento. Yo ahora soy voluntaria ahí y nada, me encanta ayudar. Las sonrisas de los niños creo que es lo que más nos llena y ahí fue donde estuve y voy a seguir estando por un montón de tiempo. Perfecto. Tal vez el mensajito para alguien que esté pasando por una situación similar. Sí, bueno, creo que es difícil, sí, pero mi mensaje, creo que lo que más he aprendido hasta ahora es que más allá de todas las personas que van a estar ahí para ayudarte si es que estás pasando por un problema, por una situación difícil en la vida, la persona más importante siempre va a ser tú. Entonces tú mismo tienes que darte la fuerza y como ya lo dije, sé que es difícil, pero confiando en ti mismo vas a poder hasta creerte mucho más las palabras que el resto te diga y que de verdad te sirvan, que de verdad te aporten y te nutran para impulsarte y nada, seguir en el camino, porque aunque parezca siempre que tal vez es algo muy complicado, no hay el dinero, no hay el doctor, no hay el tratamiento, siempre se va a poder encontrar un camino. Entonces, eso, como que tener siempre eso presente y siempre saber que tú mismo tienes todo lo necesario para salir de donde estés y poder atravesar los obstáculos y después vas a reírte de los problemas que te vengan después en la vida, de verdad. Eso, y agradecer también a ti, Mandy, porque como mencionaste, nos conocemos ya hace un par de años y al conversar personalmente de esto también fue algo muy inspirador, y eso, a todas las personas que han estado siempre ahí, que siguen estando ahí, que nunca dejaron de confiar, que nada, como que te hacen imparable y te dan las alas. Gracias a esas personas. Muchísimas gracias a ti, Fran. Sé que a veces conversar de estos temas mueve un poco algo allá adentro, ¿no? Es un poco complejo, hay que respirar 1 y 1 millón de veces para poder seguir. Lo comprendo totalmente, y precisamente por querer abrir, contarnos tu historia, darnos un poco de esperanza también por si alguien está pasando por una situación similar. No siempre todos los casos son catastróficos y terminan mal. Algunos incluso siendo catastróficos terminan bien, terminan
terminan de una forma pues siempre con una salida viable, ¿no? Gracias al apoyo de doctores, al apoyo de familia, al apoyo de personas que a lo mejor no conocen, pero ayudan de todas formas, y obviamente gracias pues con la bendición y las oraciones de muchas personas que también han puesto su energía y sus buenos deseos para que estos casos salgan bien. Muchísimas gracias, Fran, por estar aquí. Pues siempre es un gusto verte, a pesar de que sea a la distancia ahora mismo. Espero que pronto sea en persona, y nada, solo me queda agradecerte por haber asistido. Gracias igual a ti y a todos, de verdad. Muy bien.